Listo, ahí ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy. Hoy toca discutir, escuchar a las compañeras, a María Laura y a Irene, que se tenían por encargo la provocación de la discusión sobre Hegel, la presentación de algunos de los contenidos del texto o de las ideas estéticas de Hegel en general también. Y entonces a eso vamos a dedicar la clase. Antes nada más quería asegurarme de que ya están distribuidas las otras lecturas entre todos y todas. Pablo, Ujú. en esa nueva distribución, María Laura y yo no estamos. Irene, sí, quedarían entre ustedes dos. Ah, ok, Eso quería perfecto. hablar con ustedes dos. Esa era la duda, es decir, porque la que faltó, bueno, ahora estamos en Hegel y faltó la de Benjamin. Entonces Ajá, dije yo, bueno, se soluciona muy fácil porque es entre nosotras, pero de ahí nada más para. exacto. Ok, perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Y Tamara, ahí te contesté también por cualquier cosa. No entendí eso. Listo. ¿Qué fue eso? ¿Cuál fue el arreglo con Benjamin y Adorno? ¿Solo María Laura e Irene? ¿Cómo es? No, sino cuál sería el intercambio que les correspondería a cada una de ellas. Pero hay más personas asignadas con Adorno y Benjamin. Ah, ya, ok. Bueno, entonces quedamos así. Ya todos tienen qué lectura les toca, qué no. No pudimos complacerlos a todos en cuanto a sus solicitudes, porque si no quedaba muy desequilibrado. Nietzsche parece tener una popularidad, una popularidad que lo distingue de los demás. Pero bueno, ahí quedaron distribuidos y vamos igual, la idea es provocar la discusión, conversar, no hay ningún problema en que hayan quedado en otro texto que no sea el propio, el que habían elegido en primera opción o segunda opción. Muy bien, vamos entonces a empezar. Habíamos hecho unas preguntas en el foro, ¿verdad? Con respecto a Hegel, que tenían que ver con los tres diferentes momentos del arte simbólico, de lo clásico, de lo romántico, que tenía que ver con la pregunta por el fin de la historia y el fin del arte también, que tenían que ver también con el asunto del absoluto. Luego ya Irene y María Laura hoy, ¿sí? O no, Ujú. más bien tenían que intercambiarse, ¿no? Desde el 15, desde la vez pasada ya se habían intercambiado sus borradores de ensayo también o de ideas para el ensayo, proyecto de ensayo. Y hoy entonces caemos a la exposición, cuando quieran. Este, voy a, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Yo creo que sí. Vamos a ver, sí. Ajá. Entonces, ok, María Laura dice que ya se conecta, que está aquí ha estado un poquito fuerte de este lado oeste lo de la electricidad, entonces dice que ya se conecta. Entonces, pero de por sí, a mí me tocó la parte de ella, que consideramos que era como la parte ideal con la cual empezar. Entonces, tenemos aquí la parte la están viendo, sí, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, es la estética de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pobrecito, es decir, los papás se desquitaron con ese nombre, Jorge Guillermo Federico Hegel. Entonces, vamos con la primera parte, que es una introducción, que fue lo que María Laura más trató de responder en las preguntas del foro. Entonces, con respecto a Hegel y su concepto de lo que es la estética y lo que es bello, para Hegel
La mente tiene un carácter que es productivo y activo, con lo cual la creación y la producción de esta mente le trasciende y es lo que le corresponde al espíritu absoluto. Es un espíritu reflexivo, como habíamos visto la clase anterior, y que en esa reflexión se reflexiona a sí mismo, trasciende al sujeto, es decir, se trasciende a sí mismo reflexionándose a sí mismo. Este espíritu, por tanto, entonces reúne lo que es lo objetivo y lo subjetivo. Para Hegel, este espíritu absoluto toma el arte o utiliza el arte como una forma de mediación, entonces donde el arte se convierte en esta forma en que podemos percibir y sentir esa vida del espíritu. El arte va a ser la representación, por decirlo de alguna forma, el espíritu, es la manifestación de lo sensible del espíritu. La belleza artística para Hegel es por mucho superior a la belleza de la naturaleza porque es una producción del espíritu. Es decir, como dije antes, es esa manifestación del espíritu y entonces, por tanto, esa belleza artística, eso bello que se ha producido es superior a la naturaleza porque es una producción del espíritu. Es como poder tocar al espíritu, es esa manifestación del espíritu y por eso ese nivel que tiene para Hegel y por eso considera que el arte es necesario porque, de nuevo, es la expresión del espíritu y es la expresión, es una de las formas de expresión más puras del alma y es la forma en la que podemos así también marcar la historia. Esa sería la parte como de lo conceptual, de la introducción. Y si está María Laura. Sí, ya, Ok. sí. Perdón que me conecté tarde. Ahí estamos. Pero, ok. Sí, bueno, es interesante que Irene y yo no nos pusimos de acuerdo para hacer esto, pero cada una trabajó como los dos temas diferentes que trabajaba Hegel y que se complementan entre sí, como una introducción y ya después más específico. Que aquí Irene lo que trabajó fue más que nada los tipos del arte. Entonces, bueno, su trabajo desglosa bastante bien lo que son todos estos, el arte simbólico, el clásico y el romántico, y cómo se da este desarrollo, pues como estético y artístico entre todos, y llega hasta lo que pues, Hegel considera que es como el arte más puro del espíritu, que terminaría siendo el arte romántico. Primero con el arte simbólico, bueno, aquí están el ejemplo del Ziggurat de Bur, que es la imagen aquí superior, y es el que, según Hegel, representa una forma más abstracta del arte y no ha alcanzado una forma absoluta todavía. También es una forma que utiliza la materia natural y por esto mismo Hegel la concebe como la arquitectura. Aquí, como se puede ver por el templo o Ziggurat, que aquí se representa, esta es lo que llama el arte simbólico, que es un símbolo que no logra expresar de forma pura lo espiritual todavía. Ya después se continúa como este mismo desarrollo y se mueve al arte clásico, que se ve aquí representado en la escultura de Apolo, y este es ya donde el espíritu ya encuentra una forma y se vuelve más accesible de manera que lo está humanizando ya. Entonces ya vuelve lo espiritual en un hombre. Y esta humanización es lo que hace que este arte todavía sea un arte débil, porque al individualizar la representación todavía está debilitando lo espiritual. Y bueno, la forma por excelencia del arte clásico, según Hegel, es la escultura. Y ya después, moviéndonos a
el arte romántico es la última fase y como en lo que llega todo este desarrollo, en lo que culmina ya como la representación más pura del espíritu, según Hegel, y es el arte romántico que ya no es ni una forma simbólica, pero más una superación de los dos tipos de arte anterior, que el simbólico y el clásico son lo que nos llevan a la manifestación del arte romántico. Y bueno, aquí tenemos estos otros ejemplos que Irene muy amablemente puso para nosotros, que y pues el simbólico es esta iglesia de San Martín, y es interesante porque todavía se representan estos tipos de arte, no solo como se veía, digamos, el recorrido en el slide anterior, que era ya en la pura antigüedad, que en Mesopotamia, el Sigurat de Ur, después con los griegos, el clásico y el romántico con las representaciones ya más medievales, pero aquí también se ven representaciones un poco más modernas, como también se sigue esta misma corriente. El arte clásico se ven los detalles escultóricos góticos de la Catedral de Reims, y como el arte romántico, el mosaico, digo, la Trinidad de Masaccio, que bueno, el arte romántico ya el que Hegel considera que es el arte más, la forma de representación más pura del espíritu es la pintura, en vez de la arquitectura y la escultura, como que lo que mejor representa el espíritu es la pintura. También considera que el arte es el recurso que se utiliza para expresar la espiritualidad y lo infinito, y es lo divino de forma particular. También el arte es lo que permite exteriorizar la subjetividad de los sentimientos y lo que permite contemplar lo sensible en una representación de la idea y de lo ideal. Para Hegel, la vista y el oído son los sentidos que por excelencia nos permiten captar todos estos sentimientos y todas estas sensaciones. Y la pintura es la forma que estremece el alma, perdón. Pero también la forma como más pura, según Hegel, o la que más sensibilidad logra es a través de la auditiva. Entonces la música es la forma o el elemento ideal para manifestar lo divino en el arte. Y bueno, creo que eso es la mayoría de lo que contempla el trabajo de Irene. Estaríamos. Muy bien, vamos a empezar entonces con las preguntas y la discusión. Antes de dar la palabra a los demás y las demás compañeras, yo quería preguntarles la razón por la cual Hegel identifica o considera que, por ejemplo, para la forma del arte simbólico o para la forma simbólica del arte es la arquitectura el ejemplo paradigmático, por qué para la forma clásica del arte es la escultura y por qué para el romántico o la forma romántica es la pintura, además de la música y la poesía. ¿Qué característica podemos ver en esas formas artísticas que las relaciona con lo simbólico, con lo clásico y con lo romántico, como para ir entendiendo qué son esas categorías de lo simbólico, de lo clásico y lo romántico y para qué sirven y por qué Hegel las habrá propuesto? Para mí las proponen un sentido de poder ir logrando expresar al espíritu, es decir, esa espiritualidad. Entonces, la arquitectura es ese primer símbolo, entonces sí, es el acercarse de alguna forma a la espiritualidad, pero entonces es como el gran bloque, es decir, no está todavía, yo no sé si capacitado sea como la mejor referencia, pero es decir, busca el templo porque no tiene esa especificidad de cómo representar su espiritualidad, que es el siguiente paso. En la escultura, lo que logra al personificar, por decir así, esa idea de Dios, esa idea de espiritualidad, entonces lo que hace es personificar su idea de Dios
para después entonces, dice Hegel, como que es como que echa para atrás otra vez en un simbolismo al llegar a la pintura, en el sentido de que sí, ya tiene una imagen de ese Dios, pero ya no tan humanizada, por decirlo así, como fue en la escultura, pero sí busca queriendo seguir representando esa espiritualidad, pero de una forma simbólica, y por eso la pintura. Entonces no es una identificación tan humana, sino más conceptual. Ese es como el caminar del uso de las artes que da Hegel. Ujú. ¿Alguien querría tocar este punto en especial? ¿Tamara? Más o menos. O sea, si es el tema del arte simbólico, no tanto la relación con la arquitectura como tal, pero desde que leí el texto y o sea, no sé, me genera un ruido que lo relacione principalmente con Oriente. O sea, que él hace en algunas de esas partes, de hecho creo que es en la página 130, o sea, yo sé que hace valoraciones muy reflexivas y positivas también sobre el arte simbólico, pero de cierta manera habla de los chinos, los judíos, los egipcios, y habla mucho de estas imágenes de dioses e ídolos deformes o que tienen formas imprecisas de lo que verdad está ausente. O sea, me preguntaba yo si cuando hace siempre esa referencia, sobre todo a Oriente, porque podría haber simbólico en ambas civilizaciones o grandes comprensiones de civilización, pero me parecía que parte de cierta forma de prejuicio, más allá del análisis estético que hace, que habla tan contundentemente de Oriente, y me llama la atención que las compañeras hicieran incluso, incluyeran algunas obras ahora más recientes, como esta otra iglesia, sobre ese arte simbólico. Entonces, no sé si es que no lo termino de entender bien a él, pero definitivamente me generó una disonancia y una incomodidad esa forma en la que, en lo que al menos pude leer, mete a Oriente en ese arte simbólico, y si es algún prejuicio que trae o no, y si eso nos está sesgando entonces parte de la valoración de esa categoría. Ajá, Irene. Bueno, en mi entender, lo que pasa es que la religión judía, las religiones orientales tienen muy clara la prescripción de la imagen. Entonces no permiten el representar a Dios como una persona. Eso es decir, más, si se revisa todo lo que es el arte budista, no aparece una imagen de Dios, no aparece la imagen del profeta, y cuando más cercano aparece, aparece velada, es decir, como con un velo, no se representa como tal. De hecho, eso es lo que lleva, es decir, como esa orientalización en Constantinopla lleva esa guerra de los íconos, es decir, se destruye todo lo que habían hecho incluso. Entonces, no es un prejuicio necesariamente en Hegel de como yo lo entendería, sino que es una cuestión de que estas religiones así son, prohíben la representación de la imagen. Entonces, por eso habla de la arquitectura, porque sí, los templos eran ese lugar especial para reunirse, pero no con imágenes de Dios. Y de hecho, qué sé yo, bueno, sí, pusimos el Sigurat, pero también pusimos la iglesia románica, porque en un principio la iglesia románica no fue tan rica en imágenes, se fue enriqueciendo, pero sí tenía una carga simbólica demasiado fuerte. Su orientación, el peso del techo, el por qué caminar de este a oeste, todo eso eran simbologías que eran importantes en términos del cristianismo y se entendían dentro del cristianismo. Entonces, por eso el utilizar esta iglesia, porque sí, está llena de simbología, pero no necesariamente se puede visualizar, por decir así, una forma espiritual, que es lo que se va a ver después hasta en el arte romántico. Entonces yo no sé si con eso te doy una mejor idea, y no sé si el profe me corrige. No, es decir, ese es un elemento muy importante de esa relación que hace Hegel con Oriente y la parte, digamos, simbólica de la evolución o la forma simbólica del arte.
Eh, por supuesto que también, además de eso, considera la evolución hacia la imagen, la evolución hacia la exteriorización del espíritu en, en la forma externa de la imagen, en la pintura, hacia el romanticismo. Eso, por supuesto que lo considera como una evolución y se podría, digamos, sacar la conclusión también de que hay entre culturas, para Hegel también, esos estados se pueden encarnar en civilizaciones y en culturas específicas y que por lo tanto habría una diferencia evolutiva también entre una y otro lugar. Ahora, no sé, lo que no sé es si Hegel se está refiriendo a las culturas orientales contemporáneas a él o si está hablando en una representación histórica de las formas artísticas como él las recibe. Porque ese es el otro elemento. Además del que apuntaba Irene, la otra cosa es que en la época en la que Hegel está haciendo esto, la historia del arte, la tierna, la infante en ese momento historia del arte, es una historia del arte que piensa y que está condicionada por la noción de progreso. Entonces, por supuesto que la información que le da a Hegel la historia del arte, la información de que hay culturas primitivas arraigadas a lo arquitectónico, arraigadas a lo simbólico, que fueron superadas con el tiempo, ¿verdad? Y que llegaron y que no llegaron más bien hasta hoy. Entonces hay, digamos que es un prejuicio compartido, está compartido con la visión específica que tenía la historia del arte, de la evolución de las formas artísticas, que es de donde Hegel saca su información, y por supuesto la idea de que la evolución de las formas artísticas no solo se da también globalmente, por decirlo así, o se da entre civilizaciones. Uh-huh. Eso es pues de ese modo. Ahora, la pregunta que yo me estaba haciendo tenía que ver con qué dilema filosófico además podríamos encontrar en esa diferenciación entre lo simbólico, lo clásico y lo romántico. Primero, yo diría que habría que enfatizar que Hegel está intentando comprender tres cosas al mismo tiempo. Y eso no solo lo hace en relación con su trabajo sobre estética, sino que lo hace en realidad en todas sus diferentes etapas del sistema filosófico que construye. Es decir, en relación con diferentes temas, hace lo mismo, que es intentar ligar tres dimensiones de la pregunta filosófica según él. Una que es lógica, y lo cual, digamos, en Hegel todavía no es la lógica analítica ni nada de eso, ¿no? Sino que la lógica es la operación a través de la cual el razonamiento se arraiga a la claridad y a la corrección de los conceptos. Entonces, uno es un nivel lógico. Un segundo es un nivel histórico de la variable del tiempo en toda consideración filosófica, que para él toda consideración filosófica debe tener en cuenta una variable que es la variable temporal que se inscribe en la parte del cosmos que a él le interesa, que es el despliegue del espíritu, como ya hemos dicho, en la historia. ¿Qué es la historia? La historia es lo que el ser humano hace. Entonces, para Hegel, responder a la historia es responder acerca de lo que el ser humano hace.
Y lo que el ser humano hace le informa a él acerca de la producción del espíritu en el tiempo. Entonces hay un nivel lógico que tiene que ver con los conceptos. Hay un nivel histórico que tiene que ver con las diferentes etapas o cómo podemos generar etapas en la historia para poder comprender los cambios o el cambio en la historia. Y el tercer nivel tiene que ver con lo absoluto. Y tiene que ver con el reconocimiento que nosotros filosóficamente podemos hacer a través de la filosofía de Hegel de los matices, los modos y el sentido de las formas en que el espíritu se descubre y se conoce a sí mismo. O sea, ¿qué valor tiene para el espíritu el conocerse a través de determinadas mediaciones? Entonces, con respecto al primer elemento, que es el elemento lógico de los conceptos, a Hegel le importaba mucho intentar, de hecho, él habla de que su filosofía es una filosofía de las relaciones. Y es una filosofía de las relaciones de los contrarios o de los opuestos. Entonces, a Hegel le interesa averiguar en relación con la lógica, es decir, con el contenido cognitivo, inteligible de los conceptos, a Hegel le interesa comprender cuál es la relación entre el individuo y la sociedad, por ejemplo. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y el objeto, por ejemplo? ¿Cuál es la relación entre lo uno y lo múltiple, por ejemplo? Y finalmente, también, ¿cuál es la relación entre el ser humano o el hombre, decía él, entre el ser humano y la naturaleza? ¿Y cuál es la relación entre la materia y el espíritu? O la materia y la forma. Entonces, esa pregunta lógica, cuando se pone a estudiar estética y hace toda esta elaboración que vimos la semana pasada, la clase pasada, de que estudiar la estética es estudiar la forma a través de la cual la mediación sensible sirve para que el espíritu se conozca a sí mismo o se reconozca a sí mismo. Entonces, las formas del arte deberían de, lógicamente, ser explicadas con respecto a la relación que habría dentro de ellas entre sujeto-objeto, uno múltiple, ser humano-naturaleza y materia y forma. O sea, la expresión, la respuesta a la pregunta lógica debe de estar en la forma en que en la historia se han dado esos modelos. Y luego, cada una de ellas, por más de que haya una evolución en Hegel y que se diga, bueno, se deja atrás la etapa simbólica y se entra a la clásica, se deja atrás la clásica y se entra a la romántica, no significa que ellas sean devaluadas o que sean menospreciadas por él. Cada una es legítimamente todas formas en que el espíritu se reconoce a través de la mediación de la relación específica entre materia y espíritu que se da, o materia y forma que se da en las artes. Entonces, comprender, por más de que ya esté superada, por ejemplo, la relación entre materia y forma que se establece en lo simbólico, es comprender una edad, por decirlo así, una etapa, una manera en que el espíritu se las arregló para reconocerse a sí mismo. Entonces es igualmente valioso. Ya, dicho esto, entonces, efectivamente hay una diferencia en una parte que leía ahora Irene, me parece,
efectivamente esa diferencia entonces se vuelve una diferencia que tiene un contenido lógico, un contenido histórico y nos informa acerca de la fenomenología del espíritu, es decir, cómo el espíritu es. Entonces, lo simbólico, según Hegel entonces, según Hegel, a final de cuentas, en lo que llevamos de las manifestaciones del espíritu, en lo que llevamos, según Hegel, todas las formas sensibles a través de las cuales el espíritu se ha reconocido a sí mismo, a través de lo que él hace, a través de lo que él produce, se pueden reducir a estos tres modelos. Un modelo de lo simbólico, un modelo de lo clásico y un modelo de lo romántico. No son estilos, no son épocas en el tiempo histórico, ni refieren tampoco específicamente a lugares. A la hora de ejemplificar, él utiliza, por supuesto, la información que tiene para ejemplificar con los estilos, las épocas y los lugares en donde más evidentemente se ha manifestado lo que él está explicando para cada uno de estos. Pero en general, incluso todavía hay gente que trabaja con estas premisas de Hegel y entiende, interpreta películas del cine contemporáneo, las interpreta viendo cómo se manifiesta lo simbólico, cómo se manifiesta lo clásico y lo romántico en una película de hoy en día. Es decir, que estos son modelos que expresan estados de evolución del espíritu que no necesariamente han sido superados y que nosotros todavía podemos seguir utilizando en algún sentido. Es difícil entender un poquito esto porque rompe con la premisa de que se trata de una comprensión histórica del espíritu. Pero es que la historia del espíritu es una historia que refiere también a lo absoluto y no solo a la transposición de momentos temporalmente sucesivos. Pero eso es otro problema. Entonces Hegel dice, bueno, vamos a explicar esto con estos tres modelos. Lo han criticado mucho, ¿verdad? Que podría haber un cuarto modelo, que por qué no, que hay un montón de manifestaciones artísticas que quedan por fuera de estos tres modelos y que sin embargo en muchas culturas son reconocidas como formas artísticas. ¿Verdad? Entonces hay muchísimas críticas sobre eso. La propuesta de Hegel se basa en estos tres elementos. Hay una cosa con la tríada que a Hegel le interesa, tiene que ver con la dialéctica. 3 está bien. Simbólico, clásico y romántico. Para él, lo simbólico tiene que ver sobre todo con esa relación entre forma y materia y con una forma de relación entre forma y materia o espíritu y materia. Entre lo material y lo inmaterial, mejor, para no confundirnos con los términos. Para Hegel, una de las formas fundamentales y más básicas que hay de relación entre lo material y lo inmaterial es la relación de significación. Es la relación de significación. Y en la relación de significación hay un momento de exteriorizar la significación, el intento por transmitir a través de signos cosas inmateriales como ideas, opiniones, valores, etcétera, que es la etapa más básica. Y que es el intento de darle una forma material y una forma finita, por lo tanto, a lo más infinito y a lo más inmaterial que podemos pensar.
Hegel sabe que lo romántico usa símbolos y que lo clásico está lleno de símbolos, eso lo sabe. Pero la etapa simbólica no es que solo en la etapa simbólica están los símbolos o solo en la etapa simbólica aparece la simbología o el uso de símbolos, sino que ahí se da el más extremo o la más exuberante forma de lo simbólico, que es intentar darle apariencia finita a lo infinito. Y en términos de significación, eso significa que hay un desajuste enorme entre la forma y el significado. El templo, como lo hicieron muy bien Irene y María Laura, el templo es un excelente ejemplo de eso, porque el templo es lo más material que se puede pensar en términos incluso hasta ingenieriles, en el sentido de que el material es el soporte fundamental del diseño, ¿verdad? O sea, no se puede construir todo lo que imaginamos o diseñamos, porque el material impone la posibilidad de la construcción. La construcción está basada en la capacidad y en el acceso que tengamos a los materiales. Los materiales condicionan. La pirámide, como ustedes saben, es una resolución la más simple de todas. No es por los extraterrestres que hay pirámides en todo lado, es porque hasta un niño de 5 años ustedes los ponen a decir que construya una torre y lo que va a construir es una pirámide, porque es la forma más sencilla de lograr altura sin que se caiga. No va a construir un rascacielos porque uno no tiene los materiales para construir una cosa vertical que se eleve hasta allá. Además, tendría que enterrar la mitad de eso. Y eso es un costo de construcción muy grande y habría que hacer el hueco. Eso es imposible. Hasta un niño sabe que la forma más fácil de lograr es hacer una pirámide. La pirámide es la forma más básica en que lograr altura. No son los extraterrestres. Por eso en todo lado hay pirámides, obviamente. Pues todo empezó así, haciendo pirámides. Pero, o sea, que el soporte sea más amplio que lo soportado y así se va generando una pirámide. Es una cuestión ahí ingenieril. Pero hasta eso, digamos, muestra el hecho mismo del condicionamiento del material. Y resulta que por el condicionamiento del material debe ser monumental. Y por el elemento monumental se alcanza la representación de lo infinito, de lo divino, de lo más majestuoso que se puede pensar. Entonces, es la distancia más amplia entre el signo, por decirlo así, y el significado, entre la forma material y el significado que podemos pensar. Hay un desajuste entre forma y significado, entre la apariencia finita que se elige y el sentido infinito que se elige. Y por eso se escoge la arquitectura, porque la arquitectura, como les decía, está atada al material en cuanto a su naturaleza inmediata. La arquitectura como la pensaba, por supuesto, que Hegel. Hoy en día sabemos que hay arquitecturas imaginarias, arquitecturas virtuales, que no necesitan del material incluso. Luego está lo clásico, en donde según Hegel, a diferencia de con lo simbólico, se da una unidad bastante perfecta, según él, entre forma y significación. Entre forma y significación. Y ahí se trata ya de la arquitectura, en donde, exacto, existe el material que puede seguir siendo la piedra o el mármol, el mismo material de la arquitectura. Pero cuando uno ve La escultura, perdón, profe. La escultura, ¿qué dije yo? Arquitectura. No, la escultura, en el caso de lo clásico, es la escultura.
¿Por qué la escultura? Entonces, igual ahí está la materialidad, pero una cosa es ver una columna, ¿verdad? La materialidad de una columna, y otra cosa es la materialidad de una cariátide, por ejemplo, que es una columna, pero es una escultura que sirve como columna. O ver una Venus de estas clásicas también. ¿Por qué? Porque uno no está viendo el material. El material ahí es vehículo directo de una figura, y esa figura hace que el material en algún sentido, voy a decirlo exageradamente, se vuelva invisible. El material se vuelve invisible. Ustedes pueden hacer el ejercicio con niños o con familiares, que ya saben que para eso yo siempre recomiendo acudir a la familia y a los niños para hacer experimentos, que eso es una de la utilidad que les queda todavía a las familias y a los niños, que podemos hacer experimentos con ellos. Hagan el experimento de llevarlos a ver, o sea, el parque de esculturas, bueno, no se puede ahora por la pandemia, pero ver esculturas, verlas así rápido, es como un ejercicio de, hey, vea estas esculturas, y después le preguntan, ¿cuál era de madera? ¿Cuál era de mármol? ¿Cuál era de piedra? ¿Cuál era de bronce? No, un ojo entrenado como el nuestro, inmediatamente piensa el bronce, las particularidades frías del mármol, no sé qué. Pero una persona, digamos, común y corriente en la percepción cotidiana, o nosotros mismos en el flujo de la percepción cotidiana, lo que vemos es la figura. No vemos el material. Después pensamos, ¿y esa escultura de qué era? ¿Era resina? ¿Era arcilla? ¿Era bronce? ¿Era mármol? ¿Era piedra? ¿Era cemento? ¿Qué era? ¿Verdad? Ahí es donde se muestra, en el caso de lo clásico, esa armonía entre los registros material, entre forma y contenido, por ponerlo en términos todavía más sencillos, entre forma y contenido. Entre forma y contenido. Y para Hegel, además, en el arte clásico sucede algo muy interesante. Y es que si el arte simbólico refería mucho como a lo religioso, a la idea del templo, por ejemplo, a esa cosa de lo infinito entendido como la divinidad y a lo finito como la manifestación terrenal de lo divino. En lo clásico, arte y religión se acoplan muchísimo mejor, según él. Y el ejemplo que pone, pues, obviamente, es el de los griegos, ¿no? Y como en los griegos era casi que la misma cosa. Uno no sabe qué es arte y qué es religión en los griegos. Bueno, además de que no tenían el concepto de arte, ni tampoco el de religión. Con más razón, digamos que ese mundo, Atenea, ¿qué era? Atenea era un modelo para esculturas, o era una diosa, ¿verdad? Hay una indiferencia casi entre arte y religión en la Grecia antigua. Y luego viene el modelo romántico, que es interesante porque Hegel lo relaciona con la era cristiana, en términos de la cronología histórica cultural de Europa. Pero lógicamente, en términos estos que yo les decía de la lógica de los conceptos y esas relaciones entre esas dualidades, entre esas oposiciones lógicas que según Hegel son las que estructuran todo el pensamiento, en el arte romántico lo que se logra es un ascenso hacia el concepto, como dijo Irene. Y lo que se vuelve infinito no es eso alejado que podría ser el todo o la divinidad, sino que lo que se vuelve infinito es la profundidad misma de la subjetividad. Entonces, hay lo absoluto
ya no se piensa ni se representa como algo exterior, ¿verdad? Recuerdo la pregunta de Eva, pero ese absoluto, ¿en dónde está? ¿Verdad? En la etapa simbólica, diríamos, está en aquello que está representado en el templo, o en la piedra, o en la ruina, o en la lápida, o ¿cómo se llama? Donde hacen misa, en la mesa esa. En el altar, o en el altar, ¿verdad? En el momento clásico, diríamos que eso absoluto está en esa armonía entre la forma y el contenido, en esa simbiosis simétrica, proporcional, armoniosa entre la forma y el contenido. En la era romántica, a la pregunta que hacía Eva la vez pasada, ¿dónde está ese absoluto? Se respondería, está dentro de nosotros. Ese absoluto se convierte en una interioridad absoluta, porque lo que se vuelve infinito es la subjetividad. Pero para que eso pueda ser reconocido, para que el exterior del espíritu se vea remitido a la intimidad del sí mismo, como dice Hegel literalmente, para poner la realidad externa en la forma de la existencia propia, se necesita desmaterializar el arte. Y se necesita conceptualizarlo. Se requiere de una especie de intelectualización del arte o inteligibilización del arte en algún sentido. Por eso la pintura, la música, la poesía son las formas propias del modelo romántico, porque son formas que considera Hegel están desmaterializadas. Ahí hay implícitamente una noción de imagen como algo desmaterializado, porque la pintura sabemos que es material, la música, curiosamente, es en algún sentido, podríamos decir más bien, la más material de todas las formas artísticas, puesto que si no se hace, no existe. Y la poesía como la forma en donde el signo busca al significado en la operación mental que el lector o el auditorio de un poema realiza. El sentido del poema está en cómo nosotros, las palabras que están siendo utilizadas de maneras inéditas en un poema, pueden obtener un sentido en nosotros. ¿No? El poema no representa, digamos, una realidad, sino que estimula la producción de una realidad en la mente de quien escucha, quien lee o quien recibe el poema. Entonces, estos son tres modelos de arte, claramente, son tres modelos de arte según Hegel, son tres etapas de evolución del espíritu en su camino, en su búsqueda de reconocerse y de conocerse perfectamente a sí mismo y de manifestarse, porque ya sabemos que el espíritu solo se puede conocer a través del espejo, y ese espejo son las mediaciones, y esas mediaciones son lo que el espíritu mismo produce. Y también son momentos de una lógica, momentos de cómo pensar las relaciones entre los opuestos también. Tiene esas características. Ahora, ¿cuál es el ideal de arte de Hegel? Según Hegel,
¿cuál sería la forma artística ya insuperable y última y la más magnífica y excelsa? ¿Qué piensan? Él dice que es la música. ¿Y por qué será la música? Ay, Yo deduciría un poco que Hegel elija romántico porque como que se mezcla un poco de la simbólica y de la clásica, pero no sé. Puede ser, es decir, no puede ser, es decir, efectivamente el romanticismo es una especie de resolución dialéctica entre lo simbólico y lo clásico. Efectivamente, intenta ser como una especie de síntesis. Eso es cierto, porque eh, eh, hay un riesgo. En el arte romántico hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que hay en el arte romántico? El subjetivismo, ¿verdad? El que se vuelva tremendamente subjetivo. En el arte simbólico, como el sigurat, ¿verdad? De Ur, que presentaron María Laura e Irene, ¿verdad? Ese sigurat, no sé si lo vieron, en medio del desierto, esa masa de, ni sé qué es, de piedra o de adobe o de es una especie, no es piedra, ¿verdad? Es una especie de, es como un adobe, es la sí, ¿verdad? arcilla, pero sin haber sido cocida, entonces por eso Ujú. es que se ha desboronado. Y se desborona. Qué maravilla, ¿verdad? Construir algo que se desborone. El sigurat, por ejemplo, el sigurat deja muy poco espacio al subjetivismo, ¿entiende? O sea, uno entra al templo y pregunta, ¿qué es esto? Y le van a decir, es el templo. Es el templo del Dios tal y aquí se adora tal cosa y se hace tal tipo de sacrificio y aquí domina tal Dios. O sea, no hay espacio para el subjetivismo, así no, pero es que vieras que para mí el sigurat representa más bien la profundidad de mi soledad en medio del... No, 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 no. No, no, el sigurat se interpreta de una única manera y se acabó. ¿Ya? Hay muy poco espacio para el subjetivismo. En el momento clásico hay un poquito más la experiencia del sujeto, como les decía yo en el ejemplo de quien no atiende al material de la escultura porque le interesa la figura, ahí se está apelando a una experiencia que es la experiencia del sujeto, a la experiencia estética, no al reconocimiento de la autoridad simbólica en el caso del simbolismo, sino más bien a mi propio descubrimiento de esa concordancia entre forma y contenido, ¿verdad? Pero luego en el romántico, en donde se afirma la interioridad absoluta y la subjetividad infinita, el gran peligro es el subjetivismo, ¿verdad? Ante la música, por ejemplo, el mayor peligro es el subjetivismo porque la gente puede escuchar, puede darle un contenido, casi que cualquier contenido, a una frase musical, porque no existe el diccionario musical que diga que do mi sol es triste o alegre o es, no, bueno, triste y alegre tal vez sí porque hay una psicología de la música, pero vamos que do mi sol, esa secuencia de notas, do mi sol, eso es una representación del bosque nuboso de Costa Rica. No hay posibilidad casi de arraigo objetivo en el arte romántico. Pero aquí es donde está la cosa de la lógica de Hegel. Es que lo más subjetivo se vuelve en Hegel lo más objetivo al mismo tiempo. ¿Ya? Hay un peligro para la subjetivación.
o para la subjetividad, ¿verdad? El subjetivismo más bien, en el sentido de que, por ejemplo, ante la música, bueno, yo les pongo ahí, no sé, una pieza musical ahí, ¿verdad? La fuga de Bach, esa, la que siempre ponen cuando en las fábulas hay un entierro y realmente no habría manera de unificar las diferentes interpretaciones que habría de eso, o las diferentes propuestas de contenido que tendría eso. Eso es un problema para ponernos de acuerdo. En el caso del arte romántico, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo cuál es su sentido, cuál es su significado. Pero dice Hegel, en el fondo, esa es la manifestación más profunda del más profundo y riguroso de los significados, que es la capacidad productora del espíritu de significados. No sé si se entiende ese giro. Ahí donde nosotros podemos discutir eternamente cuál es el sentido de una frase musical o de un poema o de una pintura, que según Hegel expresan ya esa forma exterior de lo interior y esa interiorización de lo exterior, lo que se muestra no es lo representado, sino la capacidad misma de representación e interpretación del espíritu. Lo que se representa ahí no es lo que se representa en las obras, lo que se representa ahí es el hecho de que el espíritu es un juego de representación e interpretación continua, por decirlo así, que se expresa de manera sublime, digamos, en el subjetivismo, en el carácter subjetivo de las formas más elevadas del arte. Si alguien estuviera, vean qué interesante lo que está diciendo Hegel, o yo a través de Hegel a través mío, espíritu absoluto a través mío. Lo que Hegel está diciendo es algo sumamente interesante. Lo que nos interesa del arte no es lo que representa las obras, lo que las obras representan. Sino lo que las obras nos informan en la experiencia estética acerca de los diferentes estados del espíritu. Lo interesante no está en que una obra de arte represente bien o mal algo del mundo, sino que en la forma en cómo representa, nos está mostrando una forma específica del espíritu en relación con la mediación y el autoconocimiento del espíritu. Si alguien fuera a pedirle al arte que represente bien la realidad, diría Hegel, no está entendiendo que le está exigiendo al arte algo que le debe exigir a la ciencia y a la filosofía. Eso se le exige a la ciencia y a la filosofía y a la historia y a otras disciplinas. Pero al arte no se le exige eso. Por eso el arte no es el estudio del arte no es la revisión de las representaciones adecuadas y no adecuadas, correctas o incorrectas de aspectos, formas o cosas de la realidad. Hasta la forma infantil de un garabato es para Hegel la manifestación de una forma en que el espíritu se está reconociendo a través de su materialidad y de una materialidad que podemos captar a través de nuestros sentidos. Y para Hegel no habría ninguna diferencia entre ese garabato de un niño en la pared de su cuarto o en la puerta de la refrigeradora y una obra monumental de la historia del arte valorada como única. Ambas muestran diferentes momentos en que el espíritu, a través de su materialización artística, se reconoce a sí mismo.
¿Ya? Entonces, la exigencia de veracidad, de corrección, de realismo, de adecuación entre la obra y lo real, es algo que Hegel diría, es algo de alguien que no ha entendido que eso se puede exigir en el mundo de las otras formas de estados de conocimiento y de, no sé cómo decirlo, evolución del espíritu. Yo tenía por aquí un cuadro con eso. Los estados del espíritu. Hay estados objetivos del espíritu. El derecho, la moralidad, la eticidad, que se materializan en instituciones como la familia, la sociedad civil, el Estado, son los estados objetivos del espíritu. Esos son como el espíritu constituye formas estáticas bajo la forma de instituciones, valga la redundancia. Pero luego hay estados subjetivos del espíritu. El alma, la conciencia y el espíritu de nosotros, digamos, no el absoluto, sino el de nosotros, es un estado subjetivo del espíritu. El espíritu también tiene un estado subjetivo. Es concreto y es individual. Y ahí también en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras se está realizando el espíritu en su estado subjetivo. Como en las instituciones se está realizando el espíritu en su estado objetivo. Pero no solo existe el estado subjetivo y el estado objetivo, existe el estado absoluto del espíritu. Y en el estado absoluto del espíritu está el arte, la religión y la filosofía. Entonces, Hegel no es que desprecie el arte, lo está poniendo como uno de los estados absolutos del espíritu. No es un estado ni objetivo ni subjetivo, es un estado absoluto del espíritu, junto con la religión y con la filosofía. La manera absoluta de la intuición o de la sensibilidad se materializa en el arte. La manera absoluta de imaginar se materializa en la religión. La manera absoluta de pensar se materializa en la filosofía, según Hegel. Entonces, preguntarle al arte, uno no le puede preguntar al arte lo que en realidad debería de preguntarle a la filosofía o a la religión, porque según Hegel, cada una le toca hacer lo suyo. Y del arte no es la responsabilidad o no es la tarea de darnos las formas objetivas, ni las certezas subjetivas de correspondencia entre lo representado y la representación, entre la realidad y su representación artística. Entonces, el arte ideal para Hegel claramente entonces es un arte que sigue siendo arte. No tiene que ser un arte que ya es filosofía, porque entonces ya sería filosofía, ni que sea religión, ni nada de eso. Es un arte que tiene que ser arte, o sea, debe jugar con la materialidad, pero debe jugar con la materialidad de forma tal que sea una materialidad que se libere de su contenido para generar esa profundidad, esa interioridad absoluta en la subjetividad. Y eso, según él, la forma que más profundamente llega a eso es la música y la poesía.
¿Qué más podríamos ver en Hegel? ¿Mm? ¿O alguna duda o alguna pregunta? Nada. No, estamos clarísimos con Hegel. Tal vez solo no sé si es una duda como tal, pero en todo lo que he estado explicando, él también hace mención al concepto de lo bello, ¿verdad? Como que en algunos momentos menciona lo bello, y recuerdo que en el curso anterior también hablábamos mucho de lo bello per se, o sea, como esa concepción de lo bello como lo bueno, y entonces no sé en este momento, si hablamos de lo bello, como cuál es esa evolución que tiene en el marco del absoluto. Uh-huh. No sé si la pregunta es la más correcta, pero me estaba repasando un poco el texto y me recordé. Lo primero sería reconocer que, a diferencia de otros autores, y en este caso la diferencia con Kant es evidente, para Kant, por ejemplo, lo bello natural correspondía al elemento superior, estético hablando. En Hegel, lo bello va a ser otra cosa. Lo bello corresponde más bien con lo bello artístico. Corresponde con lo bello artístico. Eso sería lo primero. Que hay un reconocimiento de Hegel de que lo bello requiere de un esfuerzo y de un trabajo, refiere de una intervención humana o una intervención del espíritu a través del ser humano. Y eso significa que entonces, para Hegel, lo bello no va a ser de nuevo un elemento reconocible formalmente, sino que va a ser el resultado de la destreza o de la habilidad de combinar la forma con el contenido según diferentes modelos, los tres modelos que dimos. O sea, lo bello, efectivamente, junto con Kant, Hegel reconoce que lo bello es un sentimiento en el sujeto. Pero es un sentimiento en el sujeto que responde al reconocimiento de la capacidad del espíritu materializada en una obra, la capacidad del espíritu de hacer, de producir, de trabajar, de que su intervención produzca cosas. Dicho todavía de manera más arriesgada, por simplificada, porque estoy simplificando algo que en realidad es muy, muy complejo en Hegel. Pero digamos que lo bello para Hegel tiene sentido como comprobación del momento en que el espíritu se reconoce a sí mismo en las materialidades que produce. Lo bello es, por decirlo así, todavía más excéntrico esta otra explicación. Lo bello sería como una presunción del espíritu sobre su propia capacidad de hacer. Es como el espíritu está presumiendo
del reconocimiento de lo que es capaz de hacer. Y en la experiencia individual subjetiva de nosotros con respecto a ciertas cosas que nos despiertan el sentimiento de lo bello, hay algo de eso. Algunos ante algo muy bello sentimos nuestra propia impotencia, ¿verdad? Es decir, uy, ¿qué carga la gente que pueda hacer eso? Yo no puedo hacer eso. Si a ustedes les pasa así, hay un elemento ahí de inseguridad y digamos, de autoestima ahí como complicado. A mí también me pasa eso. Yo en lugar de pensar, ay, qué maravilla el ser humano y la raza o esa especie de la que formo parte que hace estas cosas maravillosas, siempre pienso, ay, qué cargas, ¿cómo pueden hacer eso? Yo no puedo hacerlo. Siempre pienso en mi impotencia, en lugar de la potencia de la especie de la que formo parte. Pero según Hegel, digamos, lo que habría sería ese reconocimiento. En el sentimiento de lo bello habría el reconocimiento de decir, "Ah, el espíritu puede hacer cosas muy chivas. Digamos, el espíritu es carga. Qué maravilla el espíritu que hace estas cosas. Y como lo estamos diciendo nosotros, que formamos parte del espíritu, de esa parte que es reflexiva de la naturaleza, pues es en el fondo el espíritu diciéndose a sí mismo que carga soy. En algún sentido. Entonces hay algo presumido también en el sentimiento de lo bello. Dicho digamos, de forma caricaturística, caricatural, caricatética, no sé cómo se dice, como caricatura, Caricaturesca. caricaturesca. Caricaturizada. Vean lo que dice Hegel en el segundo tomo de las lecciones de estética. Dice, la peor idea, ya yo les leí ese texto, ¿no? Está en el video, la peor idea que pasa por la mente de un hombre o una mujer, la peor idea que pasa por la mente de un hombre es mejor y de más alto nivel que la mayor de las producciones de la naturaleza. Y eso es así precisamente porque esa idea, por tonta o peor que sea, participa del espíritu y porque lo espiritual es superior a lo natural. No queda ninguna discusión de que la participación del espíritu es el elemento que eleva las formas hacia lo bello. Lo bello sería el sentimiento que confirmaría que la forma, o sea, el objeto que se está produciendo es un objeto de un gran alto nivel espiritual. Digamos, hay una cosa que Hegel hace en las lecciones de estética cuando se pone ya a estudiar en detalle. Recuerden, eso son una obra como en 3 tomos, es gigantesca, ¿verdad? Nosotros leímos una partecita de la introducción. Cuando Hegel se pone a analizar con cuidado formas artísticas, la tragedia, la comedia, el teatro, la poesía épica, la poesía romántica, etc. Hegel se da cuenta de una cosa, o más bien propone una cosa muy, muy interesante, y es que es la diferencia entre la herramienta o el instrumento y una obra de arte, por ejemplo. Porque hay un momento en que Hegel titubea y dice, bueno, ¿qué me maravilla más? ¿El producto o la producción? ¿Qué me maravilla más a mí? ¿Qué me sorprende más? ¿Qué me parece más valioso? Por ejemplo, la destreza del artista y el manejo de la herramienta y la precisión de la herramienta, o el producto. Y titubea, no sabe si la técnica
es tan grandiosa como el producto. Y él dice, bueno, el problema es que aquí no me queda otra que darle la razón a Kant. El sentimiento que me despierta la maravilla de la técnica y del instrumento y de la herramienta es un sentimiento distinto al que me produce la obra, que es el sentimiento de lo bello. Y el sentimiento de lo bello tiene la característica de que, como es desinteresado, y Hegel sigue en esto a Kant, pues es un sentimiento que se explica a sí mismo, que se basta a sí mismo, no necesita ninguna justificación. Y en esa no justificación, según Hegel, se da un reconocimiento directo, un cara a cara del espíritu consigo mismo en cuanto a lo que puede, en cuanto a lo que puede. Mientras que en la herramienta o en la maravilla del uso de la herramienta o de la destreza técnica que es necesaria para hacer la obra, eso lo sabe claramente Hegel. Pero en esas otras maravillas que también nos pueden despertar admiración y asombro, en esos otros objetos más bien el sentimiento que aparece es distinto al de lo bello y es el sentimiento de una voluntad satisfecha o de la representación de la voluntad satisfecha. O sea, del poder hacerlo, del poder hacerlo, del logro, por decirlo así. Es el sentimiento del logro, de la satisfacción por el logro. Y es otro sentimiento. En ese sentimiento, digamos que se apela a un entrenamiento, se apela a una educación técnica, se apela a una repetición para lograr la mayor destreza, se apela a un método y a un sistema, y no estrictamente hablando a un nivel, digamos, como el de lo bello, que es ese cara a cara del espíritu. Entonces, vemos que lo bello tiene esa otra característica de que es un sentimiento que nos coloca en una transitividad del espíritu consigo mismo. Uh-huh. En un estado concluido. O sea, es decir, lo ya hecho, con lo ya hecho. Mientras que la técnica y la herramienta está en el logro de lo que está por hacer o de lo que se podría hacer con esa misma técnica y esa misma herramienta. ¿Se entiende? Todavía no está realizado. Está en suspenso. ¿Verdad? Aun cuando alguien nos diga, bueno, ¿y cómo hicieron esto? Y nos digan esa técnica, nosotros pensamos si esos medios son capaces de hacer algo todavía mejor que ese producto que nos están mostrando. Si con esos medios todavía se puede hacer algo mejor, digamos. Entonces, por eso digo que es como potencial o futuro o está en suspenso. Mientras que el sentimiento que despierta lo acabado, la obra, es un reconocimiento inmediato, digamos, y no reconoce ningún interés ni ninguna utilidad ulterior. En eso, digamos, es una elaboración más compleja del concepto clásico de belleza, solo que, digamos, con estos otros matices, entendido como un sentimiento de ese tipo. Por ahí iría mi respuesta. ¿Qué más? Están muy tímidas y tímidos todavía. ¿Qué tal esa idea de Hegel de que un buen día el espíritu va a encontrar
otras formas más efectivas, más contundentes, menos dependientes de la materia y de la sensibilidad, de tal modo que el arte llegará a su fin. En el avance por la libertad y por la verdad que busca el espíritu, ¿qué va a pasar cuando encuentre otras formas más eficientes que el arte para avanzar hacia la verdad y la libertad? Me tendría una pregunta ahí. ¿Por qué sabemos que está buscando otras formas más eficientes? Dice Hegel que si queremos asignarle al arte un propósito final, solo puede ser el de revelar la verdad, de representar de forma concreta y figurada todo cuanto se agita en el alma humana. El arte es concreto y lo bello es esta realidad concreta captada desde dentro de su manifestación histórica. Y según Hegel, llegará el momento en que esa forma de revelarse la verdad sea prescindible. Porque van a haber otras, como la filosofía, que van a sustituirla, digamos, y que van a hacer mejor ese trabajo, no a través de la materialidad, sino a través del concepto, por ejemplo. Pero no tendría que perder ahí entonces la característica sensible de la percepción del espíritu para poderse satisfacer solo con el concepto. Otra vez, perdón. O sea, hemos estado hablando de esa otra, de que la estética estudia esa otra parte del espíritu sensible, de la percepción, y también ha existido paralelamente también la filosofía y el concepto, pero entonces para que le valga o le sea suficiente el concepto, implicaría que pierda una parte de sí mismo, el espíritu, que es la que se ve atendida por el arte y la que recoge esa característica sensible del espíritu mismo, ¿no? O sea, tendría que desprenderse de una parte de sí para que le sea suficiente solo el concepto, ¿no? Exacto. Pero de cierta forma, el arte también es un alejamiento, ¿no? O sea, no, digo, sí, atiende lo estético, pero lo estético está presente en todas partes, igual ya. Está presente en todo momento, ¿no? ¿Puedes explicar mejor esa idea o más extensamente, Diego? Es que el arte está inscrito, para mí nos recuerda, es como un alejamiento dentro de la experiencia sensual que ya está pasando en todo momento con todas las cosas cuando siento. Entonces, sí, el concepto lo recuerda, pero me vale. Digo, en el sentido de que no haría falta un arte que
porque ya la experiencia estética está en todas partes, no sé. Sí, hay una explicación en ambos sentidos, en ambos sentidos. Digamos, hay un desprendimiento del espíritu de una de sus formas en esta fase, digamos, de paulatino autoconocimiento y autorreconocimiento del espíritu por sí mismo. Y la prueba, según Hegel, está en que el reconocimiento en el que media la materialidad y la sensibilidad está todavía marcado por la alteridad y por la diferencia. O sea, el espíritu tiene que verse como otra cosa de lo que es a través de la materia y de la experiencia sensible, a través de las formas artísticas, a través de la experiencia estética, para reconocerse a través del arte y de la experiencia estética. Todavía requiere de algo, o sea, todavía necesita de algo. En cambio, en el reconocimiento que el espíritu se da a sí mismo a través del concepto, no media nada. Es la propia actividad de la mente la que produce, en la que se produce ese reconocimiento y ese conocimiento, y esa autorrealización del espíritu. Según Hegel, en el fondo se trata del desprendimiento de la mediación, de intentar cada vez mediaciones, por decirlo así, más cercanas hasta que ya haya un conocimiento, un reconocimiento, una afirmación del espíritu sin mediación. Y según Hegel eso se realiza en el concepto. No, como decía un compañero mío cuando llevábamos el curso de Hegel hace miles de años y discutíamos sobre esto, que decía, no a través de figuritas. Siendo un poco despreciativo con la cuestión del arte, digamos, no a través de figuritas ni de muñequitos ni de dibujitos, sino en el concepto. A muchos filósofos cuando llegan a estudiar, o estudiantes de filosofía, cuando llegan a Hegel y tienen como un cierto inclinación, digamos, ¿verdad? Y escuchan estas cosas, a veces se quedan varados en Hegel para siempre, creyendo que efectivamente la filosofía es ese momento donde el espíritu consigue a través del concepto reconocerse a sí mismo sin necesidad de mediación, superar la fe y el miedo que median en la forma de la religión y superando la materialidad y la mediación sensible que supone el arte. Pues eso propone Hegel. Eso y con propone solo, perdón, Hegel. con solo el concepto se generaría la historicidad suficiente que también plantea Hegel, permite el arte. No. También en Okay. Hegel está la idea del fin de la historia. Ah, ok, ya. Y en ese momento, según Hegel, se alcanzaría el fin de la historia. La identificación entre el objeto de pensamiento y lo que piensa sería tal que acabaría la historia. Me suena como aburrido, no sé. O sea, como llegar a ese nivel del espíritu. O sea, como intuitivamente es lo que me hizo pensar, como Llegar hasta ahí y que lo que haya sea eso. concepto, ajá, así no sé. Conceptos. O sea, lo entiendo, nada más es como que intuitivamente, no sé. Sí, es muy intelectualista, claramente, ¿verdad? Es muy intelectualista y juega el juego de una manera, a mí me parece, muy tradicional entre la materialidad y lo no material, entre lo material y lo no material, viendo la materialidad como algo de lo que hay que despegarse. Y suponiendo que la materialidad implica un nivel de evolución menor en el despliegue del espíritu, en el ser. Claro, entonces, un ejemplo es ese, efectivamente, se queman etapas, el espíritu quema etapas, y digamos el arte sería, o lo estético, o el arte sería una etapa que el espíritu llegaría a quemar, digamos, pasaría a esa etapa, según Hegel. Lo otro es el elemento lógico que manifiesta Diego, que también está en la argumentación de Hegel,
y que tiene que ver con esta anulación de la diferencia y anulación de la alteridad. Ya no tenemos que volver a ver a dónde encontramos eso otro que me va a permitir reconocerme en eso otro y que el espíritu a través de eso otro empiece a entenderse, a verse, a realizarse. Sino que en el concepto efectivamente no habría más bien una etapa, lo estético no sería una etapa quemada, sino que sería una etapa integrada al concepto y, por decirlo así, deglutida, tragada en el concepto mismo. Vendría en el concepto, pero vendría sin materialidad y sin sensibilidad. ¿Qué es lo estético sin materialidad y sin sensibilidad? Un concepto. Y vendría ahí, pero vendría ya, digamos, bajo la forma de concepto. Quizás esos son los 3 puntos cruciales de la estética de Hegel o de los aportes de Hegel a la estética y sobre todo a la estética del arte, porque ya aquí tendríamos que hablar entonces de una estética del arte, porque a Hegel ya lo que le interesa aquí es esa mediación sensible a través de la materialidad de la obra de arte. Y esos, yo creo que serían esos 3 puntos. Primero, un cierto historicismo. Un cierto historicismo. ¿A qué me refiero con un cierto historicismo? Bueno, el hecho de considerar la historia universal en su conjunto como un proceso gradual en el que las diferentes etapas o épocas vendrían a coincidir con el desenvolvimiento mundano del espíritu absoluto. ¿No? Y dentro de ellas, el arte, considerado por Hegel, además uno de los estados absolutos del espíritu, además de la religión y la filosofía. El segundo elemento tiene que ver con esto de la muerte del arte. Es decir, que hay una disolución de la forma estética por la intervención del concepto. Y en tercer lugar, la idea de que hay unas bases que están sintetizadas del pasado y que esas bases forman una descripción o son la base de la descripción de la experiencia estética y de los objetos estéticos. Y esos son que la obra de arte no es un producto natural, sino que es un producto de la actividad humana, que está hecha para el ser humano. Eso le fascina a Hegel del arte, a diferencia, digamos, de la religión. El arte es una de esas cosas que está hecha, que el hombre hace, que el ser humano hace para el ser humano. Y que en esa circularidad se manifiesta el paso de lo sensible al sentido. Y que tiene un fin en sí mismo. Esos 3 elementos no son propios de Hegel, esos 3 elementos ya estaban desde antes. A eso me refiero con que son bases sintetizadas del pasado de la estética en Hegel. Hegel
en eso se instala, digamos, en el pensamiento estético previo a él, que afirmaba estas tres cosas: que la obra de arte no es un producto natural, sino que es media la actividad humana, que está hecha para el ser humano y que en ese sentido, al estar hecha para el ser humano, está hecha para pasar de lo sensible al sentido. No es un goce puramente sensible. Dice Hegel que si el arte fuera hecho solo para el deleite y el goce de los sentidos, entonces los animales podrían disfrutarlo. Los animales podrían estar quietos viendo una película entera, tranquilos como nosotros. Algunos gatos lo hacen. Y algunos perros. Y algunos perros también, ¿verdad? Exacto. Habría que encontrar contraejemplos a esta afirmación de Hegel. Pero ese no es el objeto del arte. El objeto del arte no es que nos regocijemos ni nos restreguemos, digamos, ni que produzcamos solamente el deleite sensible de su apreciación o de su experiencia, sino el paso de lo sensible al sentido. Ese es el truco del arte, y por eso está hecho para el ser humano, para que el ser humano ejercite en la experiencia estética pasar de lo sensible al sentido y del sentido de vuelta a lo sensible incluso. Y el tercer elemento que Hegel entonces les decía, que recupera del pasado del pensamiento estético en ese sentido, es el de que esto tiene un fin en sí mismo. O sea, que el arte no tiene un fin trascendente, que lo trascienda. El fin está en sí mismo. Ahora lo veo, ahora no lo puedo ver porque estamos en la clase. Ya me dio la intriga de quiero ver a ese perrito viendo Darth Vader. Ok. Esos tres elementos, esas bases sintetizadas del pasado estético que Hegel todavía mantiene, la introducción de la idea de la muerte del arte, que bueno, se volvió un tema que todos van a discutir durante el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y Arthur Danto, un filósofo analítico del arte, y lo recupera con un libro que se llama así, el fin del arte, o la muerte del arte, y después escribe otro que se llama Después del fin del arte, que es muy bueno también. Es un tema que se va a quedar ahí instalado. Y el otro es el del historicismo, que aun cuando no estemos de acuerdo con esta cuestión de las etapas y del proceso gradual y de la evolución del espíritu y toda esta especie de mega mito, ¿verdad? De Hegel, con el espíritu absoluto desplazándose por la historia y por sus diferentes estados hasta lograr su autorreconocimiento y que ya no haya alteridad y que sea él pensándose a sí mismo internamente. Aun cuando no aceptemos eso, Hegel lo que inserta con ese megamito, digamos, es el historicismo en el estudio de la estética y de la filosofía del arte. O sea, es el hecho de que la historia de las formas artísticas que revela o debe revelar una historia de las formas de la experiencia estética no se agota en la descripción de la consecución de estilos y formas, sino en la búsqueda del sentido de esa historia. Digamos que no es un catálogo
esa historia, sino que esa historia debe ser filosófica, por decirlo así. Que esa historia de las formas estéticas o del arte y de la experiencia, de las formas de la experiencia estética, debe ser filosófica, es decir, no solo describe cómo son las diferentes formas, cómo se dan en diferentes épocas y cómo se da el cambio, sino que deben de intentar responder cómo se juega el sentido en cada uno de esos momentos. Y esto es Pablo, algo que también, perdón, un momentito, que algo que también va a influenciar muchísimo de Hegel durante el siglo XX y hasta hoy en día. El hecho de que toda recuperación histórica de una forma artística es la recuperación de una configuración de la sensibilidad, es la recuperación al mismo tiempo y por lo tanto de una forma de la experiencia estética, de una sensibilidad, de una forma de la subjetividad y a su vez es la recuperación de una determinada estrategia de producción de sentido. Ahora sí. no, eso sí, el arte como metafísica, ¿no? Básicamente. Sí, se le daría una dimensión metafísica. O sea, informa sobre mucho más de lo que se había creído, digamos. Según Hegel, el arte, su historia, informa muchísimo sobre muchísimo más que lo que se suponía que estaba informando. Informa sobre muchas otras cosas más. Modificaciones en la materialidad, modificaciones en el desarrollo técnico, modificaciones en las sensibilidades y en las configuraciones subjetivas de la sensibilidad, modificaciones en las formas de producir sentido, modificaciones en el reconocimiento del espíritu en sí mismo. Dice muchísimo más esa historia. Y esa historia, y es histórico, o sea, es una investigación histórica. Ajá. Entonces sí, logra una dimensión, o sea, le da una dimensión filosófico-histórica y no solamente historiográfica, por decirlo así. Sino no es la pregunta por cómo sucedió lo que sucedió y cómo tuvo lugar solamente, sino qué sentido tiene o tuvo. Uh-huh. Entonces eso es un poco el elemento que yo creo que más potentemente Hegel deja impregnada a la reflexión de las ideas estéticas, es esta valoración de algo que los que llevaron el uno conmigo recordarán, de algo que había sido sistemáticamente despreciado a lo largo de 2000 años, que era la consideración histórica de las formas artísticas. ¿Verdad? Y que se había empezado a interesar en eso desde el siglo XV, siglo XVI, se consolida en el siglo XVIII, por supuesto, pero Hegel le da valor científico en algún sentido a la historia de las formas artísticas y a la historia de las formas estéticas, de los objetos estéticos, a final de cuentas, diciéndonos, bueno, ¿y de qué sirve hacer eso? Un catálogo de estilos, cómo se pasó del dibujo a tal, cómo apareció la perspectiva. No, es que esos son, Hegel le da contenido a eso. Esa información, ese conocimiento nos informa sobre cosas muchísimo más profundas que esas, digamos, desde el punto de vista de él. Sentido, la producción de sentido, la producción de sensibilidades, la modificación de la subjetividad, la evolución del espíritu o de la cultura. De aquí en adelante, digamos, ese reto empieza a aparecer muchísimo en la estética, ¿verdad? Empiezan a aparecer un montón de autores filosóficos de estética que intentan decir, no es lo simbólico, lo clásico, no, la historia de las formas artísticas ha estado regida por la, no sé, por la dicotomía entre movimiento y estatismo, o entre
¿O es un conjunto de arquetipos que se repiten una y otra vez en una repetición que intenta siempre sumar cierto grado de sentido, como podría decir alguien como Avi Warburg o algo así? O sea que luego hay que pensar el sentido de esa historia. Y han habido muchísimas propuestas estéticas que se centran en cómo darle sentido a esa historia. ¿Qué gana, qué pierde el ser humano conforme se van perdiendo ciertas formas estéticas y van ganándose otras? ¿Verdad? ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos en el momento de dejar de usar pelucas? ¿O qué ganamos dejando de usar pelucas, por ejemplo? Eso es más de cosmética, pero para poner un ejemplo así. ¿Qué ganamos con la profundidad de la perspectiva? De punto de fuga, por ejemplo. Pero también ¿qué perdimos? Ese tipo de preguntas en términos de sentido de lo humano, del sentido de la historia en general, etc. Es lo que en algún lo que finalmente Hegel termina ahí inyectándole a la historia de las ideas estéticas, el valor de la consideración histórica como una consideración que va más allá y que busca en el fondo o que persigue dar respuesta a la pregunta por el sentido. Bien, si entonces estamos de acuerdo, podemos dejar aquí a Hegel. Hay muchísimo más, por supuesto, ¿verdad? De la estética de Hegel, muchísimo. Pero este curso, bueno, vamos a ir velozmente pasando por los autores y tratando de rescatar lo principal. Ya después ustedes por su cuenta pueden profundizar muchísimo más en los autores que les vayan interesando. Quedamos aquí entonces. El día jueves ustedes no nos reunimos, ¿verdad? Ya están en el canal de YouTube los videos de Nietzsche. No, espérense. Me quiero confundir. Sí, ya están los videos de Nietzsche, Freud y Marx. Sí. ¿Sería posible en los videos agregar qué es decir la sigla de la materia? Porque es que están los de Otros cursos. Sí, entonces es como, sí, me suena como que es pero no estoy segura. Entonces, ¿Sabes qué pasa? Es que estoy dando un curso de posgrado en donde estoy usando los mismos videos. Entonces, no les puedo poner la sigla porque se me confunden aquellos entonces también. Ya, entendido. Pero están en un playlist en YouTube, digamos, están playlist, en playlists diferentes, me parece. Okay. No sé si tiene nombre. Ok, hay una playlist que es historia de una lista de reproducciones que se llama Historia de las Ideas Estéticas 2, y esos son los que corresponden a nosotros. Entonces en este momento los videos que tienen que ver, hay un video que se llama Nietzsche y las ideas estéticas, hay otro de Marx, hay otro de Freud y las ideas estéticas. Esos son los que tienen que ver de hoy en 8. Bueno, yo el jueves ponemos las preguntas en el foro y se abre el foro sobre Nietzsche. Y el ensayo corregido se lo mandamos a usted por el correo institucional. Sí, cuando lo tengan. ¿Sí? Apenas tengan los ensayos me los van pasando. Okay. Entonces, y de hoy en 8 trabajaríamos sincrónicamente a través de Zoom, igual que hoy, para comentar los resultados y los comentarios de ustedes en el foro y aclarar dudas y consultas sobre... Profe, ¿usted va a dejar ese foro para esta semana? Ese foro yo lo dejo el mismo jueves, para que esté habilitado del jueves al lunes. Profe, no es que en semana uno pueden dejar trabajos ni cosas así.
¿Cuándo es Bueno, Semana hasta U? donde yo creo que es esta. ¿Esta en la que estamos? Sí, ¿El 24 de abril? No, es la próxima. es la próxima. Es la semana del 24 de abril, siempre. Ah, ok, ok, ok. Esa Entonces es yo la ahí que que se... estaba desubicado. Ah, bueno, sí, el viernes es 24 de abril. El sábado, El sí, sábado es esta es la 24. semana universitaria. Esta es la semana universitaria, sí. Ah, entonces sí. Sí, se recomienda. Eso es lo que dice la regla. La norma dice, se recomienda, no tal y tal y tal y tal. Pero entonces, sí, ahí va a estar el video para que lo vean. Y el foro, si lo abrimos el jueves y queremos respetar la regla de la semana U, entonces pueden hacerlo entre el sábado, el domingo o el lunes en la mañana. Pablo, Sí, adelante. mira, yo tenía una pregunta porque tengo un Colo 8, vi que pusieron bien lo de los, o sea, subieron un PDF ahí con lo de los intercambios. Pero no recuerdo bien, y me tengo un Colo 8 bien con eso. O sea, a mí me toca el les y ¿cómo es la cosa? O sea, viene asignado como un autor, ¿no? Me meto Giraud, Kaufman, y luego me toca también Goodman. Pero dice, hay otro nombre de Solís Granados, Marco Antonio. ¿Cómo era? No me acuerdo bien, es que le explicaron, pero esa parte tengo súper enredado. Ya, cada uno de ustedes, cada una de ustedes se le asignaron dos unidades. Dos unidades. En esas unidades ustedes lo que tienen que hacer es, en esas dos unidades, obligadamente participar en el foro, intercambiar un borrador de ensayo con un compañero o una compañera que ahí tiene que salir a quién con quién te tocó. Sí, dice... Con Guido Kaufman. Ajá. Con Eva Guido Okay. Kaufman. Sí, y entonces hacen un intercambio y luego también se organizan para la presentación de la exposición de esa unidad. Y cuando ya concluye todo eso, entregan un ensayo sobre esa unidad, sobre el tema que más les parezca dentro de esa unidad, me lo entregan a mí. ¿A vos qué te tocó, Diego? Deleuze y Goodman. Goodman. Ok. Sí, no, entonces falta un poco de tiempo. Yo te puedo explicar eso la próxima vez porque ahora no tengo el PDF ese acá. No, todo bien, pero sí, es Entonces, que... por el momento, digamos, los que les tocaba Nietzsche, pues no, que se preparen viendo el video, leyendo el texto y participando en el foro durante del jueves al lunes. Durante ese tiempo ahí participan en el foro. Profe, una consulta, es que yo no comprendí bien, aunque a mí no me tocara esta digamos, la parte de Hegel, yo sí tenía que comentar en el foro. Es decir, ustedes tienen asignados otra vez dos unidades. Necesariamente de esas dos unidades tienen que participar en el foro. Pero todos están habilitados para participar en todos los foros. Ok, es esa elección libre, digamos, participar en los otros dos, en los otros foros. En todos los otros que no son los dos a los que sí estás obligado a participar. Perfecto, profe, gracias. Ok. Profe. Sí. Y la vez pasada, bueno, como la primera lección, cuando habíamos escogido cuáles unidades queríamos, yo había escogido Heidegger y Goodman. Y de hecho, en el primero, en el que se había subido antes de que pasara la matrícula de inclusión, yo sí estaba como en el de Goodman, pero ahorita estoy viendo este nuevo PDF y no aparezco en este. ¿Y quieres mantener tus elecciones originales? Sí, porque lo habíamos hecho como el primer día. Bueno, en el de Heidegger sí estoy, pero en el de Goodman no. ¿Y qué te salió en lugar de Goodman? Freud y Marx. ¿Y querés modificarlo a Goodman? Sí, porque lo del giro lingüístico y la analítica. Ajá. Sí, recuerdo que lo habías elegido.
No, te pasamos entonces a Goodman. O en Pero todo yo no caso, tengo- Pablo, por Ujú. cualquier cosa, que no importa si no vas a tratar entonces a Freud y Marx, puedes tratar a Goodman, no importa. Pero sí, a vos te va a llegar un trabajo elaborado por otro compañero a partir del autor se te estaba cambiando. ¿Sí me explico? O sea, Como que me va a llegar el trabajo de alguien de Freud y Marx. exactamente. Y a esa persona le va a llegar el tuyo sobre Goodman. Sobre Entonces, nada Goodman. más para que lo tengan en consideración. Ah, ok, perfecto. ¿Está bien? Está bien. Sí, igual participaría en el foro de Goodman y todo bien. Ok. Sí, Sí. sí, Profe, eso no habría problema. yo no estuve en las clases anteriores. Yo creo que yo no estoy en esa lista. Ok, Que yo vamos a ver porque matriculé ahora. la hicimos con la lista, ¿verdad? La hicimos con la lista de la Sí, oficial, de registro. entonces, Sí, es que yo matriculé hasta ahora, profe. ¿por aprovechamiento o por inclusión? Por inclusión, creo. Ujú. A ver si sale, Joseph Mauricio. Voy a apagar la cámara para revisarlo. Un segundo. Ujú. Démosle un chance, pero yo no tengo todavía acceso a ese PDF. Ese es el PDF que dice distribución de exposiciones, ¿verdad? Correcto, es lo que está en mediación. Sí, Ese, no estoy ahí. ok. Pablo, ¿será que se puede bajar otra vez el reporte por cualquier cosa que hayan más personas en esta condición? De que seguro fue por matrícula de aprovechamiento. Ya la tercera de las rondas de matrícula. Fue la segunda, creo, la segunda En la matrícula. segunda. Ah, ok. Sí, es que en el reporte a partir del que hicimos ese no te veo tampoco. Estaba revisando ahorita el reporte, pero por cualquier cosa no hay problema. Entonces, ¿cuáles te interesarían de estos? ¿Y cuál es? Espere, para ver. De estas matrices. Y eso es otra. ¿Te has podido poner al día con los videos y las cuestiones que hay en mediación? En eso estoy, básicamente. Es que Ok. entré muy tarde. Ujú, ujú. Entonces, tal vez, Joseph, que puedas primero empezar a ver las grabaciones que ya están ahí, ahí vas a ver la dinámica, y entonces tal vez que el jueves nos pongamos de acuerdo para que entonces nos digas cuáles son las matrices que te interesa trabajar para ver si cabe la posibilidad de asignarte con alguien más a trabajar en esto. Ah, ok. Sería perfecto. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a vos, más bien, pura vida. Ahí te vamos a asignar. Ah, ok. Ujú. Profe, bueno, antes de irme ya como para terminar, entonces digamos, bueno, yo recibo el trabajo de Marx y la otra persona el de Goodman, entonces mi rubro de calificación de la exposición mía va a ser exponiendo lo de Marx y Freud y lo de la otra persona de Goodman. O sea, yo no voy a exponer nada de Goodman porque no voy a recibir nada de Goodman. O sea, yo no expongo el trabajo de la otra persona de Goodman porque voy a recibir de Marx y Freud. Sí, lo que se cambia, exacto. Ok. Sí, puedes participar en la exposición de Goodman también, pero no como expositor, sino preguntando o aprovechando. Ujú. Sí, ¿Sí? sí, no era nada más como para ver, digamos, Ok. ese Ujú. rubro, digamos, en cuál se me calificaría. Entonces sería como en el de Marx, porque recibiría el de Marx y Freud. Correcto, exacto. Gracias. Bueno, que estén muy bien, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ok, pura vida, chao.